Ok, señores, pues son casi las... no, casi no, son ahora mismo las 12 de la noche, exactamente en este mismo instante. Y he dicho, oye, voy a hacer un vídeo rapidito de Assetto Corsa Evo, sobre todo a nivel de configuraciones para la gente que no esté tan metida en cuanto a, pues, a configuraciones de volantes, si tiene diferentes periféricos de diferentes marcas, sobre todo el apartado gráfico, que a veces es un poquito rotura de cabeza. Y al menos os voy a dejar un poquito como lo llevo yo, ¿vale? No sé, no sé cuánto le voy a dar a este juego porque sinceramente ya haremos otro vídeo en cuanto a opiniones en lo que respecta al simulador, pero esto es básicamente para esa gente que, oye, no está tan agraciada a nivel de configuraciones. Así que vamos a ir parte por parte. Si nos vamos a ajustes y al apartado de controles, como podéis observar, aquí arriba tenemos todos los periféricos que nosotros tenemos en nuestro ordenador. En mi caso yo tengo la base Conspeed Ares Platinum de 18 Nm, los SRP pedales, volante Asher Artura Racing Pro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos para configurar lo que vendrían siendo los controles? Muy simple, tenéis que ir a cada apartado que tenéis arriba en el slider, en la barra deslizadora, que realmente no es una barra deslizadora, pero ya me entendéis, y desde ahí elegiríamos cada periférico en la asignación que le queremos dar. Muy importante. Sé que a algunos les pasará y si a algunos os dais cuenta, y he visto bastante gente que ha tenido este problema, cuando va a configurar el acelerador y el freno, el coche se le queda con los controles invertidos, es decir, que el coche está acelerando y frenando sin que vosotros toquéis nada, es tan simple como, por ejemplo, en el eje del acelerador, que yo ya lo tengo asignado, aquí donde pone propiedades, si os fijáis, tenéis que tener cuidado porque no sé si se apreciará en el vídeo, pero si no está seleccionado el control que queréis editar, no podéis entrar a propiedades. Veis que queda en un gris más oscuro. En cambio, si le damos clic, se activa el botón de propiedades y aquí podemos activar. ¿De acuerdo? Entonces simplemente le daríamos a lo mismo que hemos tenido aquí arriba. Veis que lo que queda seleccionado en blanco es lo que está activado. En este caso lo pondríamos en tipo deslizador y sin eje invertido. Y automáticamente, cuando vayáis a acelerar y frenar, el coche no tendrá ese problema. ¿De acuerdo? Esto tanto en el freno como en el acelerador como en el embrague. Ahora bien, vamos a ir a lo que vienen siendo las configuraciones, ¿de acuerdo? Simplemente acelerador y freno, o en el caso que tengáis pedal de embrague, pues lo activaríamos aquí. En los controles donde pone eje, ¿de acuerdo? Son los controles que detecta como input principal. Luego, por ejemplo, en el aro, si tenéis un aro que no es de la misma marca de la base que lleváis, pues estamos en lo mismo. Ojito con el tema del embrague, ¿vale? Es un tema que quiero que tengáis en cuenta. El embrague, que vendría a ser el embrague manual, ¿de acuerdo? Es el de eje. Siempre estos son, digamos, los inputs principales. Girar el volante, acelerador y freno. ¿Veis que aquí pone girar a la izquierda, girar a la derecha? No asignéis ahí el volante, ¿de acuerdo? El tema de embrague, ¿por qué os digo esto? Porque si os fijáis, si ahora, por ejemplo, y una cosa muy importante, si os equivocáis de input y decís, vale, he asignado el input que no quería asignar, porque lo que tiene Assetto Corsa es que en varios inputs, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo en el acelerador le puedo poner también el embrague. Fijaros que yo ahora sí asigno el botón del aro y me lo detecta como doble botón. Yo tengo puesto el botón de embrague aquí en el botón 1 y ahora el acelerador en el botón 1. Es tan simple como clicamos encima, propiedades y borrar asignación. Y como veis, desaparece el error que habíais asignado. Me parece muy interesante para el tema de los volantes que tienen encoders con 12 posiciones o pulsación en la giración del rotary, lo que acabáis de ver en pantalla. Vamos a volver a asignar un botón y yo aquí, cuando le doy a propiedades, puedo decirle que se active pulsando, cuando lo suelte, manteniendo pulsado, en constante o en repetición. Creo que eso da muchas posibilidades a la gente que tenéis pocos inputs en vuestros volantes, que solo se active eso si lo soltamos o si lo mantenemos pulsado. Creo que es una cosa muy interesante y que han hecho muy bien la gente de Assetto Corsa. Como decíamos, no me interesa tener esto aquí, así que propiedades y borramos la asignación. Os comentaba, los ejes, el tema de ejes. Si os fijáis, si yo quiero este eje, este embrague, lo vamos a borrar, ¿vale? Si yo lo quiero asignar como botón de embrague,
como estáis viendo en pantalla, yo estoy apretando y no lo detecta, porque no es un eje. En cambio, la leva, la baleta de leva de aquí abajo, sí que es un eje. Entonces, en el momento en que yo aprieto la leva de embrague, tac, ya tenemos el embrague ajustado. ¿Que queréis un botón tipo en iRacing, se utilizan algunos coches el botón de embrague? Pues nos iríamos al apartado embrague, que no es de eje, y aquí, como veis, sí que podríamos, lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Le vamos a quitar la asignación. Ahora no tenemos asignación en embrague, pero ahora, si aprieto el botón, como veis, sí que lo podemos asignar, ¿de acuerdo? Esta es la parte de asignación de controles. Idem para el resto de configuraciones. Aquí, como podéis ver, pues el tema de limitador de boxes, control de tracción, reducir ABS, etcétera, etcétera. Tema de cámara. Tema de cámara, volveríamos a lo mismo. Para la gente que os preguntéis, ¿cómo cambio las cámaras del coche para ver el coche desde fuera? Es la opción conducible. Con esta opción podréis ver el coche desde cualquiera de sus perspectivas. ¿Ok? Luego aquí tenemos el showroom, cuando estáis en el garaje, pues para poder rotar el coche, verlo desde dentro, etcétera, etcétera. Pero creo que los datos más importantes son estos. A nivel girar a la izquierda que detecte la base, pues lo que comentábamos. Aquí en el eje de girar, pues seleccionaríamos, moveríamos la base a la izquierda o a la derecha y automáticamente nos detectaría el giro de nuestra base. Un poquito lío, un poquito tedioso tener que ir a vuestro aro para poner las levas de embrague y demás, a la base para que detecte el giro y a los pedales pues para acelerador y freno, pero como os lo acabo de explicar, esto no vais a tener ninguna pérdida, ninguna duda, ¿ok? Le voy a dar a cancelar porque no quiero que se me cambie ninguna de mis asignaciones. A nivel de force feedback, nos iríamos a ajustes, aquí tenemos el bloqueo de dirección para que cuadre el giro con vuestro aro, muy importante. El bloqueo de dirección, tengo que comprobar si, como por ejemplo en iRacing, autodetecta el bloqueo de dirección que tienes puesto en el programa, en el software de tu volante, y si lo autolimita. Recordemos que en iRacing, aunque tú tengas, aunque un coche, el bloqueo del coche sea un Fórmula, 400 grados de giro a cada lado, sabemos que te lo autobloquea y te queda el bloqueo de dirección activado. Como aún no hay ningún Fórmula dentro de Assetto por el momento, pues no podemos ver si autodetecta el giro. Lo que tenemos es lo que comento. En los grados de giro que tengáis en vuestro software, ya bien sea SimPro, Race Happen Assetec, True Drive en SimCube o en el caso de Conspeed, el Conspeed Link, el grado de giro que tengáis en el programa de Conspeed es el grado de giro que tenéis que poner en Assetto Corsa, ¿ok? La ganancia del force feedback, pues eso ya va a gusto personal. Yo tengo 18 Nm, lo he bajado al 50 y con el Mazdita más o menos creo que es un punto intermedio que me gusta, tendría que probar más. Amortiguación dinámica y amortiguación mínima. Yo por el momento las llevo desactivadas. Recordemos que yo suelo buscar bastante en los simuladores la parte el hotlapeo, el ir lo más rápido posible. Así que a mí esa gomosidad o esa presencia de amortiguación en la resistencia del volante no me gusta nada porque me quita tiempo, lo he comprobado y haré un vídeo sobre ello. Yo lo llevo todo al cero, pero personas que quizá le guste más la simulación o quieran sentir más sensaciones de la Assetto Corsa, jugad con, sobre todo, la amortiguación dinámica. Yo en mi caso lo llevo quitado y la ganancia de amortiguadores casi al mínimo. Sensibilidad de velocidad, filtro de giro y demás, no lo he tocado, aún tengo que probarlo, pero más o menos con este preajuste va bien. Pero sobre todo, si veis que la base va demasiado fuerte, no cometáis el error de bajar los Newton metro del programa de vuestro volante. Recordad siempre la fuerza de vuestro volante al 100%, y luego en el juego se ajusta la ganancia, ¿vale? Porque si no es como, para que me entendáis, si tenéis el juego al 80% y la base al 70% en el Sim Pro, una Sim Magic, la base está trabajando al 70%. Estáis perdiendo un 30% de filtros de hercios de lectura de información que recibe la base. Entonces, todas las bases, independientemente de si son 8, 15, 20, 27 Nm, la fuerza de la base en el programa al 100%, y luego bajamos la ganancia desde el simulador, en cualquier tipo de simulador. ¿De acuerdo? Más cositas, nos vamos a ir ya a la parte de vídeo, ¿ok? Aquí el tema, yo tengo una pantalla ultra wide de 34, con lo cual
llevo la pantalla completa, no llevo la sincronización vertical porque por el momento va muy fluido y no me da ningún problema. Aquí pondríamos la relación de aspecto y la resolución de la pantalla. En mi caso, pues la resolución 2K que tiene mi monitor ultra wide. Vamos a entrar a un terreno pantanoso. Un terreno pantanoso, ¿por qué? Porque os voy a poner simplemente en pantalla, ¿vale? Algunas configuraciones. La configuración que yo llevo actualmente sería no la de DLS, que yo tengo una 4070 de Nvidia, sino la FSR de AMD. ¿De acuerdo? Como veis, si lo aplicamos arriba en el contador de FPS, vale, no se ve en el contador de FPS en pantalla. A ver cómo lo hago para que podáis ver el contador de FPS. F en el chat. Es que ¿sabéis qué pasa? Que con el tema del contador de FPS, cuando estoy capturando ahora mismo en OBS el juego directamente desde el juego y va bien y no se laguea, cuando capturo la pantalla desde fuera para que veáis los FPS, va como un poquito lagueado mis movimientos y la cámara de los pedales. Entonces, bueno, tendréis que fiaros de mí. Tendréis que fiaros de mí porque, porque ahora si no tendría que cortar el vídeo y volver a empezar. Más o menos os voy a dar un target de en cuanto a configuración gráfica para que probéis, testéis. A mí, en este caso, es lo que me funciona bien y sobre todo en pantalla lo podréis observar. El modo de escalado. El modo de escalado yo ahora mismo con el FSR activado, si me voy a pista, dame un segundito, creo que como podéis ver se ve bastante nítido y bastante fluido y ahora mismo tengo unos 130 FPS. No sé por qué ha cambiado, imagino porque estoy grabando, porque antes estaba en 144. Voy a ver si con el DLS ahora grabando se agradece más. No, creo que ya sé por qué está esto y creo que es por la oclusión ambiental. Porque con el DLS... No, mirad, con DLS, correcto, 130 FPS también. Vale. Cosas a tener en cuenta a nivel de configuración gráfica. He estado toqueteando un poco, tendría que probar más a fondo, pero al menos para que tengáis 2 o 3 paneles con los cuales jugar y que veréis que os mejora muchísimo la fluidez y el rendimiento del ordenador sin casi tener pérdida visual. En mi caso, como he dicho, de momento estoy viendo que el FSR en equilibrado me funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Cosas a tener en cuenta. Vale, el anti-aliasing. El anti-aliasing, probad. Depende, yo, como digo, yo tengo el Ryzen 5800 X3D junto a una 4070, 64 GB de RAM. ¿De acuerdo? Entonces, el anti-aliasing, recordemos que es el filtro que te evita tener dientes de sierra, ¿vale? Entonces, depende de la tarjeta gráfica que tengáis, jugad con el anti-aliasing. En mi caso, entre el 4 y el 2 rinde bastante bien, pero creo que son los filtros que más tenemos que tener en cuenta. Serían el filtro anisotrópico, que si no recuerdo mal, es que ahora me pilláis con el tema del filtro anisotrópico. El que sí que recuerdo era el de oclusión ambiental, que digamos, o sea, no es la parte, tendríamos que hacer la oclusión ambiental, ¿vale? Tendríamos que hacer una parte extensa sobre ello, pero la cuestión ambiental, si no recuerdo, era el filtro que incide en cómo se reflejan las luces en los objetos 3D a tu alrededor, ¿vale? Entonces, la oclusión ambiental sí que tira bastante en cuanto a rendimiento gráfico y a primera vista en pantalla no tiene casi impacto. Porque como os digo, ahora voy a 130 FPS, pero cuando la oclusión ambiental la pongo en desactivado incluso, ¿de acuerdo? Lo podréis probar vosotros cuando lo tengáis puesto. A mí, visualmente, como veis, prácticamente no cambia casi nada y me sube a 152 FPS. 147, 152, 147. Con lo cual, creo que es una cosa importante a tener en cuenta. Luego habrá que ver, pues obviamente, la cuestión ambiental en lluvia o en otro tipo de iluminación. Pero este tipo de iluminación, como podéis ver en la pantalla, se ve espectacular y ganamos casi 20 FPS. Bien, luego podemos irnos al tema del el filtro anisotrópico, que ahora, no recuerdo mal, era... es que ahora no me acuerdo. Me acuerdo siempre del anti-aliasing y de la oclusión ambiental. El anisotrópico sé que también tiene... No sé si es con el tema
del renderizado. Es que os diría una burrada. Porque estas cosas me las miré hace tiempo, pues soy un friki de estas cosas, me las miré hace tiempo. Pero sí que es cierto que el anisotrópico, si lo bajáis, tampoco es que visualmente tenga un impacto importante y a nivel de rendimiento, os lo diré ahora, subimos 5 o 6 FPS. Ahora estoy en 158. Con lo cual, el anisotrópico creo que tampoco tiene mucho, mucho impacto. Entonces yo lo que os recomiendo de primeras es, el anisotrópico vamos a dejar como estaba, jugar con la oclusión ambiental, en mi caso la voy a dejar en media, y con el filtro, el anti-aliasing, lo podéis bajar hasta el punto que no empecéis a tener dientes de sierra en pantalla, obviamente, ¿vale? En mi caso, como vemos, ahora volvemos a pista, se sigue viendo bien. Quizá el cuadro de mandos ahora se ve un poquito más dentellado, pero nada importante, pero es que ahora mismo subimos a 160 FPS, 152, 160. Con esta configuración, como podréis ver ahora a continuación, si damos un giro, vamos a quitar esto de aquí. Hay alguna bajada, 130. Vértice para mañana, ¿eh? Sigue manteniendo en cuanto a FPS y creo que se ve espectacular. 144. Tened en cuenta que yo tengo el OBS abierto y grabando. Obviamente tengo consumo de GPU, así que esa bajada de FPS pues tiene todo el sentido del mundo. Pero creo que con esta configuración se ve guay. El vértice ahí ha brillado por su ausencia. Ahora probaremos una vuelta con el DLS, por si hay alguna diferencia. Creo que no. Bastante mejor. Perdido tiempo ahí. Se siente a nivel de force feedback el Mazda, a ver, el Mazda es el Mazda, tampoco le podemos pedir un gran qué. Pero los rebotes, los pianos y demás se sienten guay. Al menos con la configuración que he puesto yo. Y hay bastante tiempo todavía. ¿Cómo me das atajo por pisar la rueda ahí, loco? 1.36.6. Vale, vamos a probar, chicos,
con el DLS. Iniciamos sesión. Y vemos si a primera vista tenemos alguna diferencia gráfica. Vamos a darle DLS, también como siempre equilibrado. O sobre todo a nivel de fluidez, ¿no? Que creo que es una cosa a tener en cuenta. Primera vista. Creo que el DLS suaviza un poquito más la imagen, no sé si lo apreciáis. En cambio el FSR... No, suaviza muchísimo. Yo no sé si se apreciará en el directo, pero ya aquí en el monitor sí que veo que el DLS suaviza mucho la imagen. Es curioso porque teniendo una tarjeta Nvidia... Y a nivel de FPS sí, prácticamente parece que aún sigue activado el FSR. Neumático frío se nota. No, más que el neumático creo que son los frenos que están fríos. Sí, para mí el DLS suaviza. Suaviza de más, volveré a la FSR. Se hace hasta molesto. Epa. Bueno, pues luego habrá que probar. Habrá que hacer otro vídeo en cuanto a configuraciones de coche y demás. Estaba probando el coche tal cual. No quiero hacer el vídeo demasiado largo, son ya 20 minutos de vídeo. Así que, bueno, esto es lo que os puedo ayudar. Espero que a la gente le sirva para dar unos primeros pasos y sobre todo para toquetear en cuanto el tema de la oclusión ambiental, el DLS, FSR. Obviamente yo creo que cada persona tendrá sus configuraciones, sus preferencias a nivel de configuración, pero creo que esto como punto de partida es algo válido. Así que nada, familia, un abrazo a todos y nos vemos en pista.